Hola a todos. Hoy vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Realmente es bueno que sepamos quién era Pitágoras. Pitágoras era un filósofo y matemático griego que vivió en torno al 500 a.C., hace ya 2500 años. Realmente es conocido por su teorema de Pitágoras, pero aportó mucho a la matemática helénica, a la matemática griega, a la geometría y a otras áreas de la matemática. Fue el fundador de la escuela pitagórica y realmente, aunque su esencia, su naturaleza era religiosa, aportó mucho a otras áreas de conocimiento, como la política, la astronomía, la ciencia. Es decir, era un filósofo y matemático, muy valorado en su tiempo. Vamos a ver su principal teorema, porque aportó mucho también a otras áreas como la música. Vamos a hablar hoy en concreto del teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. ¡Adelante! Para empezar, vamos a enunciar el teorema de Pitágoras, que dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Dos de sus lados forman 90 grados. A esos dos lados se le llaman catetos. Cateto 1, cateto 2. Este es el ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa no es más que el ángulo que está enfrente. Este sería A, cateto A, lado B y lado C. Y en este otro triángulo rectángulo, ¿cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? Como tenemos que estos dos lados forman 90 grados, este será el lado A, el lado de enfrente al ángulo recto será el lado B y el lado C. Cateto 1, cateto 2, hipotenusa. En este otro triángulo rectángulo vemos que los dos ángulos, los dos lados que forman los 90 grados son estos. Este será el lado A, el lado B y el lado C. Cateto 1, cateto 2, hipotenusa. ¿Para qué pongo estos tres triángulos rectángulos? Para que veáis que un triángulo rectángulo, aunque lo giremos, lo volquemos o lo cambiemos de ubicación o lo rotemos, siempre tienen dos lados que forman 90 grados, que es el ángulo recto, y la hipotenusa. Realmente la hipotenusa siempre es el lado de mayor longitud, por si eso os vale para concretar cuál es la hipotenusa dentro de un triángulo rectángulo. De forma que, quedándonos con este primer triángulo rectángulo que hemos dibujado, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de un primer cateto más el cuadrado del siguiente cateto. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Vamos a darle valores a este triángulo rectángulo. Por ejemplo, vamos a ver si esto tiene 10, este lado mide 6 y este lado mide 8. Vamos a ver si cumple que es un triángulo rectángulo, dadas las longitudes. Digamos que esta hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, es igual a cateto 1 al cuadrado, 6 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado. 10 al cuadrado son 100. Es igual a 6 al cuadrado, que son 36, más 8 al cuadrado, que son 64. Donde se verifica que 36, 100 es igual a 100. Con estos valores de cada uno de los lados y esa hipotenusa se confirma el teorema de Pitágoras. Antes de pasar a ver un ejemplo de una de las aplicaciones del teorema de Pitágoras, es bueno que recordemos que cualquier triángulo que no cumpla el teorema de Pitágoras no es un triángulo rectángulo. Es decir, para que se diga que es un triángulo pitagórico que cumple el teorema de Pitágoras, debe ser un triángulo rectángulo. Muy bien, pues aquí tenemos este primer ejemplo como aplicación del teorema de Pitágoras. Tenemos este rectángulo en el que tenemos pues cualquier forma geométrica, en este caso
este rectángulo que tiene de lado 4 y de lado 2. Lado mayor 4, base 4, altura 2. Y nos piden que veamos cuál es el valor de esta diagonal, de esta línea de ahí. Como veis, aquí se ha formado nuestro triángulo rectángulo, que tiene este ángulo como ángulo recto, cateto 1, cateto 2 y hipotenusa. Pues vamos a poner que la diagonal al cuadrado, que es el lado que nos piden, es 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. La diagonal al cuadrado es 4 al cuadrado, que son 16, más 2 al cuadrado, que son 4. La diagonal al cuadrado son 16 más 4, que son 20. Como tenemos el valor al cuadrado, le hacemos la raíz. La diagonal será la raíz de 20, que son en torno a 4,47 metros, si la unidad de medida fuese metros. De esta forma obtendríamos el valor de esa diagonal para ese triángulo rectángulo. Vamos a ver este otro ejemplo en el que tenemos una escalera de 2,5 metros que tenemos que colocar a medio metro de la fachada de este edificio. La pregunta es, con este medio metro y una escalera de 2,5 metros, ¿qué altura alcanzaríamos de fachada? Por ejemplo, pues aplicamos también el teorema de Pitágoras. Primero localizar el ángulo recto, porque el lado que está enfrente es la hipotenusa. Estos dos lados forman el ángulo recto de 90 grados. Ahí tenemos nuestra hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras, donde la altura, este cateto, va a ser la incógnita a despejar. Tendremos que la hipotenusa al cuadrado, 2,5 al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado, 0,5 al cuadrado, más el valor de la altura que buscamos, que es el otro cateto, al cuadrado. No perdamos de vista que en este caso es ese cateto el que buscamos, la altura de este edificio. 2,5 al cuadrado son unos 6,25, 0,5 al cuadrado son 0,25, más el valor de la altura que buscamos al cuadrado. Para dejar la altura sola para que quede después para despejarla, nos queda que 6,25 menos 0,25 es igual al valor del cateto que buscamos al cuadrado. 6,25 menos 0,25 son 6, que es el valor de la altura al cuadrado. Como queremos saber el valor de la altura y está al cuadrado, le hacemos la raíz de 6 para saber la altura. No sé exactamente cuánto vale la raíz de 6. Cogemos una calculadora, pero sí sé que 6,25 es el cuadrado de 2,5, con lo cual debe andar en torno a 2,20 y algo. Lo voy a mirar exactamente, 2,45. 2,45 es igual al valor de esta altura. 2,45 metros alcanzaremos de altura con una escalera de 2,5 metros a una distancia de fachada de 0,5. ¿Veis? En este caso hemos despejado uno de los catetos del triángulo rectángulo. Bueno, en síntesis, eso es el teorema de Pitágoras y una de sus aplicaciones. Bien podemos despejar el valor de la hipotenusa, uno de los catetos o el otro. Es bueno que recordéis que para que un triángulo sea triángulo rectángulo debe cumplir el teorema de Pitágoras. Pues eso es todo y hasta otro momento.